Quien encuentra una misión en la vida, una finalidad, un ikigai, como le denominan los japoneses, llena de significado sus días y ya no puede sentirse poca cosa. Tiene un poderoso motor que lo impulsa. De hecho, en la raíz de la palabra motivación está el término latino motivus, que quiere decir movimiento. Sobre esto se cuenta que Christopher Wren, el arquitecto al mando de la construcción de la Catedral de Londres, en una jornada quiso dar un paseo de incógnito por la cantera de donde se extraían los materiales con los que se construía la catedral. Este hombre, este arquitecto, quería ver con sus propios ojos cómo trabajaban los picapedreros. Entonces Wren se fijó en 3 obreros con actitudes muy diferentes. Uno trabajaba, a su juicio, muy mal, con pereza y desgana. El otro, correctamente, cumpliendo con lo justo. Y el último, con una fuerza y una dedicación maravillosas, extraordinarias. Parecía que estaba realmente disfrutando de la tarea de picar piedra, ¿no? Y de cortar los bloques que darían lugar a la catedral. El arquitecto se acercó al primer trabajador y, sin decirle quién era, le preguntó cortésmente: «Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su labor en este lugar?» «Mi labor», repitió el picapedrero, «por desgracia trabajar de sol a sol en este trabajo duro y agotador. No veo la hora de terminar». Se le veía amargado. Acto seguido, Wren se acercó al segundo picapedrero y le hizo la misma pregunta. Entonces este segundo le contestó: «Pues estoy aquí para ganar dinero para mantener a mi esposa y a mis 4 hijos». Finalmente, el arquitecto se dirigió al tercer trabajador, al que veía trabajando con una sonrisa en los labios y con entusiasmo, y le dijo: «Buenas tardes. ¿Y usted a qué se dedica?» El picapedrero alzó entonces la cabeza con una mirada llena de orgullo y de alegría y declaró: «Estoy construyendo la Catedral de Londres, caballero». Esta anécdota, que si non è vero ben trovata, si no es verdad, está bien encontrada, nos ilustra lo que es el sentido que nos procura fuerza, motivación e ilusión en la vida. Para tratar este tema, quiero analizar algunas inspiraciones de uno de los autores que para mí es de mayor referencia e influencia en mi vida, Viktor Frankl, una figura indispensable en el siglo XX por su libro, el clásico El hombre en busca de sentido, que te recomiendo leer. Tras sobrevivir al Holocausto, este filósofo, este psicólogo, este pensador dio inicio a la logoterapia, la terapia, para hallar el logos, el significado de la vida. La primera idea es buscador de sentido. Dice Frankl que el hombre en busca de sentido no es un título ingenioso para un libro, es una definición de ser humano. El ser humano es un buscador de sentido, dice Viktor Frankl. Cuando una persona carece de este faro, va a la deriva y su estado de ánimo se acaba hundiendo como una nave perforada. Necesitamos un porqué vivir para sentirnos valiosos, completos, realizados, felices, plenos. La segunda idea de la obra de Frankl es una tarea en la vida. Hablando por experiencia propia, este neurólogo y psiquiatra austríaco afirmaba que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, por duras que sean, decía él, sino solo porque falta significado y propósito en la vida. En sus propias palabras, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la consciencia de tener una tarea en la vida. Y esto no lo dice alguien que es cualquiera. Hay que pensar que esta reflexión la escribió Frankl en 1942, estando en el campo de concentración de Theresienstadt. Era consciente de que tenía una tarea en la vida y eso le ayudó a sobrevivir. También Frankl nos muestra una forma de caminar. La felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más huye, pero si vuelves la intención hacia otras cosas y no la persigues, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida, decía Frankl en esta honda reflexión sobre la felicidad. Quienes persiguen la dicha pero no disfrutan del sendero hacia ella, hacen el camino en balde, del mismo modo que quien no sabe disfrutar de las pequeñas cosas tampoco sabrá gozar de las grandes cosas cuando lleguen. Y una idea muy poderosa de este grandísimo autor es lo que depende de ti. En uno de sus pensamientos más célebres, Frankl nos decía que la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias, es elegir el propio camino vital. Esto él lo sabía bien, puesto que, como profesor en 2 campos, neurología y psiquiatría, era plenamente consciente del grado en que el hombre está, el ser humano está,
sujeto a condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas. Sin embargo, añadía Frankl, además de ser profesor en 2 campos de la ciencia, soy un superviviente de 4 campos de exterminio, es decir, 4 campos de concentración, y como tal soy también testigo de la medida inesperada en que el ser humano es capaz de desafiar incluso las peores condiciones imaginables. Una idea fundamental de este autor maravilloso es que el sentido lleva a la realización, afirma Viktor Frankl, que el hombre se autorrealiza en la medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Sin duda, somos seres de acción. Para sentirnos bien con nosotros mismos, para reafirmar nuestro lugar en el mundo, necesitamos hacer, y hacer bien para los demás y para uno mismo, y al hacerlo crece nuestra autoestima. Volviendo a este gran pensador alemán, un ser humano es un ser decisivo en el sentido de que decide y actúa. Y la sexta idea es que el propósito son los demás. Imaginemos lo que debió de ser sobrevivir al Holocausto perdiendo en el camino a decenas de seres queridos, mujer, hermanos, padres. ¿Cómo volver a hallar un sentido al mundo, a la vida en estas circunstancias? Viktor Frankl nos da la respuesta. He encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Y es que si preguntamos a la gente que tiene claro su propósito en la vida, casi siempre ese propósito suele estar vinculado a buscar la felicidad en los demás, el bienestar en los demás. Como dice el propio Frankl, creador de la logoterapia, un ser humano que toma consciencia de la responsabilidad, que tiende hacia otro ser humano y lo espera afectuosamente, o hacia un trabajo inconcluso, nunca podrá deshacerse de su vida. Él, decía Frankl, ese ser humano que hace eso, sabe el porqué de su existencia y será capaz de soportar casi cualquier cómo. La conclusión final es que cuando encontramos un propósito y un sentido a la vida, podemos superar muchos cómos, muchas dificultades y adversidades. Y si no sabemos todavía cuál es nuestro propósito en la vida, podemos hacer de la búsqueda de ese propósito nuestro actual propósito. Y la verdad es que cuando una persona encuentra un sentido, un propósito a su vida, un por qué vivir, un para qué vivir, estima la vida, ama la vida, y al estimar la vida y aportarle valor y entregarse a ella, mejora su valoración de sí y mejora su autoconcepto. A nuestro modo de ver, a mi modo de ver, hay una correlación clarísima entre amar la vida y amarse a una misma o a uno mismo, entre encontrar un por qué vivir y querer vivir y querer valorar la propia vida y querer valorarse a uno mismo para seguir viviendo. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima cápsula.